Hello children, ahora les voy a presentar antes de comenzar la clase una importante noticia que es sobre la semana de Math. Entonces, los invito a animarse y participar de estas grandes y entretenidas actividades. Para ustedes es roleplay. ¿En qué consiste roleplay? Consiste en asumir un juego de roles, en convertirse en una Miss o en un teacher de matemática por un momento, ¿ya? En donde ustedes van a tener que realizar una mini clase respecto a un tema, ¿ya? Así que los invito a comunicarse conmigo para todos aquellos niños que quieran participar, ¿ya? Y acá tengo el link para que ustedes revisen el video de presentación de Math Week. Ya este video está también junto a esta clase y en el tablón de nuestra asignatura. Ahora entonces comenzamos con nuestra clase propiamente tal, que es congruencia. Acá tenemos tanto el objetivo de aprendizaje como la habilidad correspondiente a esta clase. Y el objetivo de esta clase es identificar figuras congruentes usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas. Primero, ¿qué es la congruencia? Las figuras congruentes son aquellas que tienen el mismo tamaño y la misma forma. También podemos decir que cuando dos figuras tienen lados y tamaños iguales, aunque no estén en la misma posición, ¿ya? Una es la imagen de la otra mediante una transformación isométrica. ¿Qué es una transformación isométrica? Quiere decir que son las figuras que tienen igual medida, ¿ya? Quiere decir que las figuras cambian su posición, pero que siguen manteniendo la misma medida. Acá tenemos algunos ejemplos cotidianos de algunas transformaciones isométricas que ocurren en la naturaleza, tanto este y este. Y cierto, acá tenemos el relojito que también nos sirve para representar alguna de estas transformaciones isométricas que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos entonces más ejemplos relacionados con los cumpleaños, que a ustedes les gustan mucho los cumpleaños. Acá nosotros tenemos patrones que debemos seguir para poder formar los platitos iguales, los vasos iguales, los servicios, etc. Entonces tenemos distintos artículos de cumpleaños en los que observamos figuras congruentes, ya que se va repitiendo el mismo patrón, por lo tanto uno va quedando exactamente igual al otro. Y por último acá tenemos más ejemplos relacionados con Halloween, que es una fiesta que ya viene próximamente. Acá se utilizan entonces las figuras congruentes o la congruencia en las calabazas que ustedes usan para recolectar sus dulcecitos, también en los disfraces, que lo podemos ver acá. Nosotros utilizamos un molde, es decir, un patrón, para poder seguir haciendo el mismo disfraz con las mismas dimensiones, ¿cierto? Y ahora acá vamos a presentar los ejemplos de figuras congruentes propiamente tal y también de figuras no congruentes para que vean la diferencia. Entonces acá tenemos dos figuras que son exactamente iguales, tienen la misma forma y el mismo tamaño, por lo tanto son congruentes. Acá también observamos que las estrellitas también son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Eso es lo importante de la definición de una figura congruente. Tiene la misma forma y el mismo tamaño, no importa que la posición no sea la misma, ¿ya? Y acá tenemos figuras no congruentes y acá nos damos cuenta que los dos, si bien son triángulos, tienen la misma forma, pero tienen distinto tamaño, ¿cierto? Este es más pequeño y este es más grande, por lo tanto no son congruentes. Acá tenemos diferente forma y diferente tamaño. Y por último acá tenemos diferente forma. Entonces, por lo tanto, todas estas no son congruentes. Y acá ya tenemos ejemplos más matemáticos que se relacionan con las transformaciones isométricas que nosotros vamos a trabajar ahora, que son la rotación, la traslación y la reflexión, ¿cierto? Y cada una de ellas las podemos notar acá y más adelante vamos a ahondar más en este tema definiendo cada una de ellas. Por ejemplo, acá tenemos una reflexión, quiere decir que si yo doblo este papelito, van a coincidir exactamente las flechitas. Acá tenemos un ejemplo de rotación, ¿ya? Y acá un ejemplo de traslación, es decir, esta flechita de acá se movió hacia acá, ¿ya? O esta se puede haber movido hacia acá, ¿ya? Entonces acá comenzamos con nuestras transformaciones isométricas de las que yo les hablaba recién. Y vamos a definir primero traslación. ¿Qué es la traslación? La traslación es una transformación isométrica que consiste en mover
por eso lo recalqué mucho ahí, es mover una figura en línea recta hasta otro punto, manteniendo siempre su forma y tamaño. Eso es lo importante de estas transformaciones isométricas. Siempre mantienen su forma y tamaño. Luego, cada segmento corresponde a un movimiento en línea recta que tiene una distancia y una dirección. Por ejemplo, podemos trasladar una figura o un punto 5 unidades, que sería la distancia, hacia abajo, que sería la dirección. Entonces, la distancia sería la cantidad de unidades y la dirección si es arriba, abajo, izquierda o derecha. Acá tenemos un ejemplo y dice, el polígono ABCD, recordemos este polígono, ¿cómo se llama? Trapecio. Se traslada 3 unidades hacia arriba y 9 hacia la derecha. Acá lo podemos comprobar con uno de los puntos. Ustedes también pueden comprobar con los otros después. Entonces, esta es mi figura original y esta va a ser mi figura imagen, la que se trasladó. Entonces, vamos contando. 1, 2, 3. 3 hacia arriba y ahora 9 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto es puntito a puntito porque son unidades, no son cuadraditos, ¿ya? Luego, ejemplo 2. En el punto A de la cuadrícula se representa un pajarito. Aquí, ¿cierto? Luego se traslada a comer maíz al punto B. Vamos a ver entonces cuánto se trasladó este pajarito. Dice, el pajarito se desplaza 2 unidades hacia abajo, 1, 2 y 7 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se trasladó ahí para poder comer su maíz. Vamos a ver entonces cómo quedó dibujado ahora ese pajarito. Aquí, ¿cierto? Nosotros entonces tenemos que replicar la figura que está acá arriba, luego acá abajo en la nueva posición que era donde estaba el maíz y lo vamos a verificar. 1, 2, era 2 hacia abajo y 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces yo simplemente copio y me tengo que fijar bien en toda la figura y hacerla correctamente abajo. Se fijan que esto es idéntico a lo de arriba. Eso es la importancia de trabajar con la cuadrícula. Me ayuda a hacer los dibujitos, las figuras, las imágenes de manera correcta, ¿ya? Ahora vamos con la reflexión. A ver, ¿qué será la reflexión? La reflexión respecto de una recta llamada eje de simetría es una transformación isométrica tal que a cada punto A de la figura original, es decir, de la inicial, le corresponde un punto A', esto se lee A', de la figura imagen, es decir, de la que se realizó la transformación isométrica. La distancia de cada uno de estos puntos al eje de simetría es la misma. Luego entonces vamos a ver en qué consiste este eje de simetría. A ver, ahora aquí nos apareció un espejo. ¿En qué se relacionará este espejo con nuestra reflexión? Muy importante, ahora vamos a ver. Esta transformación isométrica es similar al efecto producido cuando nos miramos en un espejo, porque parece que yo estoy frente a frente, es decir, la figura queda invertida, ¿ya? Si yo estoy mirando hacia la derecha, me voy a ver en mi figura imagen que estoy mirando hacia la izquierda. Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo, reflexión de un punto. Acá tengo el punto M, que es mi figura inicial o original, y luego acá tengo la figura reflejada, que es el punto M'. Esta es la imagen, ¿ya? Se fijan que por acá pasa una línea recta que es un eje de simetría, formando un ángulo de 90 grados, y lo importante acá, que la distancia de aquí al eje de simetría es igual que la distancia del punto imagen al eje de simetría, ¿ya? Entonces acá nosotros ocupamos un cuadrito y medio y acá también un cuadrito y medio. Ya eso es lo importante, tiene que estar a la misma distancia del eje de simetría. Segundo ejemplo, reflexión de un segmento. Esto es un segmento, una rayita en palabras simples. Entonces, acá tenemos nuestro eje de simetría, este es el segmento original y este es el segmento imagen, ¿cierto? Por eso tengo D y su imagen es D', G, su imagen G'. Entonces acá volvemos a recordar lo que dijimos anteriormente. La distancia entre cada punto, el punto original y el punto imagen, debe ser la misma hacia el eje de simetría. Si se fijan acá tenemos 1, 2 y medio y acá también tenemos
1, 2, 2,5. Y también formando un ángulo de 90 grados. Luego acá, para el punto G, el inicial tiene 1 y la mitad de 1, 1,5, y acá también 1,5. Por lo tanto, se fijan, esas rayitas quiere decir que son congruentes. Este es congruente con esta distancia y esta distancia es congruente con esta distancia. ¿Qué quiere decir acá? Que si yo doblo esta hojita, van a coincidir exactamente este segmento o rayita con este segmento. ¿Ya? Y por último, un tercer ejemplo, reflexión ahora de una figura. Ya vimos reflexión de un punto, de un segmento y ahora de una figura. Entonces acá tenemos una figura formada por 4 lados, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. No es un triángulo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puntos de la figura inicial u original están reflejados acá en la figura imagen, ¿cierto? Acá tengo el punto D y acá D', E y E', G y G' y C y C'. ¿Se fijan acá? Esta es la misma distancia que esta. Luego en E, de E hacia la línea o el eje de simetría, hay la misma distancia también. Tengo 1, 2, 3. Y acá E', 1, 2 y 3. ¿Ya? Y por último acá con D también tengo 1,5 y acá también 1,5. Eso es lo importante, formando ángulos de 90 grados. ¿Ya? Rotación. Una rotación es una transformación isométrica que consiste en girar una figura alrededor de un punto o centro de rotación y un ángulo de giro. Acá, como yo les decía anteriormente, el ejemplo más usual de una rotación es un reloj. ¿Por qué? Porque estas manecillas van realizando giros, ¿cierto? ¿A partir de qué? De un punto o centro de rotación, que es esto donde están apoyadas todas las manecillas. ¿Ya? Recordemos antes de continuar, ¿cuál es el sentido horario y antihorario? Sentido horario acá en un reloj es en el sentido en que van avanzando las manecillas del reloj. Van así, ¿cierto? Eso es sentido horario. Y luego dice sentido antihorario, quiere decir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sería como ir retrocediendo la hora. ¿Ya? Primero entonces el sentido horario. Es el giro en el sentido de las manecillas del reloj. Y luego el sentido antihorario es el giro en contra de las manecillas del reloj, como les decía yo. Vamos hacia allá, retrocediendo la hora, y aquí vamos avanzando en la hora. ¿Ya? Esto es muy importante que lo tengan en su cuadernito. Vamos con los ejemplos entonces. Primer ejemplo. Al realizar una rotación de centro O y ángulo 90 grados en sentido antihorario, la imagen de B es B'. Entonces, antihorario quiere decir que vamos a girar hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, acá tengo mi figura inicial y mi figura que se realizó la rotación, mi figura imagen. ¿Ya? Entonces, vamos a explicarlo acá con un puntito porque con todos se realiza exactamente lo mismo. El punto B realizó un giro en sentido antihorario, ¿cierto? Hacia la izquierda de 90 grados. ¿Por qué? Yo acá trazo el ángulo, si mido con un transportador, aquí tenemos 90 grados, ¿ya? Luego también si hago lo mismo con A, y yo pongo mi transportador aquí, y mido, y voy a tener nuevamente 90 grados. No es lo mismo que el sentido horario, ¿ya? Segundo ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasa con el sentido horario. Al realizar una rotación de centro O y ángulo 90 grados en sentido horario, la imagen de C es C'. Primero acá lo vimos con B, ¿cierto? Y ahora lo vamos a ver con C. Pero esto pasa lo mismo con todos los puntos de la figura. Ya eso es lo importante. Por eso en el anterior también expliqué con A. Entonces acá tenemos mi figura inicial que es ABC. Y acá tenemos la figura que nosotros rotamos, ¿cierto? Que nosotros giramos en palabras simples, ¿ya? Entonces, el punto C va a girar 90 grados, que eso yo lo puedo comprobar acá con un transportador, ¿ya? Pero en sentido horario, es decir, acá, ahora voy en el sentido de las manecillas del reloj,
¿Ya? Eso es muy importante. Ustedes al mirar estas imágenes se dan cuenta entonces que no es lo mismo que una rotación se haga en 90 grados en sentido horario o antihorario. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan presente. Ahora entonces vamos finalizando nuestra clase y la información importante es que la tarea de esta semana es evaluada, por lo tanto se le asignará un nivel de logro a su desempeño. Es decir, es una evaluación de proceso al igual que la semana anterior. Acá se van a encontrar con algo nuevo en esta evaluación, que es una nueva sección que se agregó sobre Math Week. ¿En qué consiste esta sección? Ahí a ustedes se les va a preguntar si quiere inscribirse para participar. Entonces, todos aquellos que deseen participar, se les invita a llenar esa sección, ¿ya? Y ahora, con respecto al tiempo, al igual que las últimas semanas, se ha estado trabajando con plazo máximo hasta el día domingo a las 23:59 horas. Que quede claro acá que es plazo máximo. Si ustedes tienen alguna duda igual respecto a la evaluación, tienen que consultar de día lunes a viernes, ya en los horarios establecidos, durante la mañana de 10 a 11 o en la tarde de 4 a 5, que eso es hasta los días jueves. Ya chicos, entonces los invito a animarse y a participar de las entretenidas actividades que les trae la semana de Math. Bye bye.